Forma parte de la programación cultural del auditorio Laura Riesco y cuenta con la valiosa colaboración de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la promoción de la cultura y la lectura. Agradecemos entonces su presencia en la presentación de Sutilezas y Extrañezas, Hemlock Ridge 2 de Azura Luna Victoria, que estará a cargo de Carlos Cabrera y Jeremy Torres Montero, organizado por Speed One. Para comenzar con esta actividad, por favor, recibamos a nuestros ponentes con fuertes aplausos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Brevemente, mi nombre es Carlos Cabrera, yo también trabajo con Azura en la editorial, soy psicóloga también, somos compañeros en ese sentido, y tengo el placer de hoy día presentar a Jorge Luna Victoria, también conocido como Azura. Él es magíster en psicología clínica, también es docente en el Instituto Toulouse-Lautrec. Justamente estamos hablando de un nuevo universo narrativo que él está creando, el de Sutilezas y Extrañezas, que ya tiene 2 novelas y esperamos que pronto se venga una tercera. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias a todos los que están aquí por haber venido. De verdad les agradezco un montón su presencia, caras conocidas, caras desconocidas y aquellos que realmente quieran o deseen entender un poco más sobre el mundo de Sutilezas y Extrañezas. Por cuestiones de que me han puesto ahí atrás, no puedo leer nada, voy a ir al podio porque me gusta presentar. Chao, chao. Justo lo que decía, que quería estar parado. Ok, listo. Buenas tardes a todos y nuevamente bienvenidos. Les voy a comentar un poco sobre el mundo narrativo de Sutilezas y Extrañezas. ¿Okay? Es un mundo en donde cada misterio resuelve o abre una nueva puerta hacia algo desconocido, algo nuevo, algo diferente. Entonces es muy importante, o bueno, para mí es muy importante el estar aquí para poder dar esas pinceladas grandes para poder generar y crear nuevo interés en esta saga de libros con temáticas bastante, tal vez complejas o tal vez interesantes. Eso ya lo verán y me lo dirán cada uno de ustedes. Pero, para poder entender bien, ¿por qué escuchar a esta persona? ¿Por qué escucharme a mí? Como dicen, Azura Luna Victoria, ¿no? ¿Qué ha hecho en su vida para venir acá a presentarles una obra en frente a todos? Muy aparte de haberla escrito. Toda mi vida he soñado con este momento. Y eso es algo que sí quería sacármelo del corazón. Toda mi vida había soñado con estar aquí presente en la Feria del Libro. Toda mi vida había soñado ser partícipe del proceso de escritura y entregar un producto que sea llamativo y a la vez que tenga algo para todas esas personas que desean descubrir un nuevo mundo literario. Entonces, ¿quién soy yo? Como Carlos ya me ha presentado, soy Jorge Luna Victoria, pero más me conocen como Azura, ya que soy docente en la Toulouse-Lautrec y ese es el nombre que todos utilizan allí. He sido escritor, como pueden darse cuenta, de muchas cosas antes de, y miren, está el UTP también. Y entre otras cosas, más que nada yo siempre me había enfocado en todo lo que es el trabajo de la historieta, crear mundos para la historieta. Pero a partir de muchos años de trabajo y dolores crónicos en mi manito, decidí volver al mundo de la escritora que había empezado. Como pueden ver allí, lo puse porque me pareció medio cookie, medio gracioso. Mis primeras obras cuando estaba en 1997 escribiendo a mano y sufriendo. Y como se pueden dar cuenta, he siempre dado esa idea de intentar entretener al otro. Y creo que eso es algo que me gustaría compartir con todos ustedes. Obviamente he evolucionado, ya no se ve así. Ahora sí se ve como un verdadero libro y eso es lo que más me agrada. Por así decirlo, nuestro universo literario inicia desde una forma muy sencilla. Inicia con unos pocos personajes en un lugar llamado Manicura, en un pequeño pueblo allí. En este lugar está
nuestro primer personaje principal, Vesta, el que lo pueden ver en el lado izquierdo. Gracias a él, y bueno, el peluchito que también lo tienen ahí, gracias a él es que estoy aquí presente. Suena bien raro que lo diga de esa forma, pero es que pueda haber utilizado a este personaje para catapultar lo que luego sería mi propia historia, mi propio mundo, mis propios personajes, y que personas muy ajenas a mí puedan habernos escogido, querido por más de 10 años, significa mucho para ti, para mí. Luego tenemos el siguiente gran perfil de las obras, que es Malta, que debo de agradecer justamente a Javi y Gema también por llevarlo y apoyarme mucho en la creación de este mundo, porque realmente desde hace 3 años se pudo realizar justo junto con Malta, el gatito que se encuentra en la parte superior. Finalmente tenemos a Crozant, otro personaje principal, ya lo veremos en algún momento. Y finalmente, la más nueva, Mili. Ella es una lobita ciega, pero con mucho corazón. Y a partir de todos esos, tenemos a alguien que no he nombrado, y el que por eso han venido aquí. Sherry Mimi Mahayami. Allí presente, el que realmente salió de la nada y se llevó, por así decirlo, el aplauso, los aplausos de las personas que están interesadas en su propia historia. Y entonces, habiendo dicho esto, por favor, les digo, acompáñenme a escuchar un poco sobre la historia de Sherry Mimi Mahayami y el mundo de sutilezas y extrañezas. El misterio es la puerta, el mundo es la casa. Nosotros, a la hora de trabajar esta obra de sutilezas y extrañezas, se tuvieron que tener en cuenta 4 axis muy importantes a la hora de trabajar: lugares, cultura, tecnología y personaje. Cada historia tiene mucho que ver en dónde se está desarrollando la misma. El lugar geográfico en donde se va a desarrollar esta historia nos va a decir un poco sobre dónde y quiénes son estos personajes y hacia dónde se están dirigiendo. La cultura es parte también de lo que representa la construcción de un personaje. Cada personaje vive y sobrevive con una cultura específica. Vamos a ir hablando de cada una de ellas con el paso del tiempo, pero sí, quiero que tengan muy en cuenta esto. Finalmente, el axis de la tecnología, porque si bien es cierto, este es intentando ser lo más realista posible, esto sigue siendo fantasía. Y para hacer fantasía uno tiene que saber el sistema completo tecnológico que funciona, porque si bien es cierto, le podríamos llamar magia, también a la magia acaso no lo podríamos llamar tecnología. Entonces, ese es el tercer axis, y el cuarto axis, y el más importante, como historietista de muchos años, y el más importante para mí, es la creación de un personaje que se sienta vivo, que pueda funcionar y que tenga corazón y alma, que tenga algo para contar a cada uno de ustedes y que se puedan llevar justamente una idea completa de quién es él o por qué hace esto. Siempre hay que responderse cada uno de estos personajes su función en el mundo. Pero vamos con el primer axis. Un planeta, muchos países. Porque mi vida como escritor no nació fácil y decidí hacerme la vida imposible. Decidí crear justamente un lugar donde los personajes pudiesen vivir. Y una cosa lleva a la otra, y otra lleva a la otra, generando más lugares en donde puedan estos estar coexistiendo. Pero la creación de países, la creación de culturas, también lleva a entender un poco más la realidad en la que nosotros estamos. Cada país es una representación ficticia de un país del mundo real. Por lo tanto, se utilizan ciertas ideas para traer a la realidad de este mundo sus historias, intentando siempre ser lo más cuidadoso posible con algunas de estas ideas.
Por ejemplo, los que vamos a ver en Sutilezas y Extrañezas 1 y 2, Hemlock Ridge y el Sol Roto, está Manipura, el primer país de Hemlock Ridge donde seres y dioses antiguos residen. Luego está Mauria, el lugar de Mimic, donde la tecnología y la tradición se dan la mano. Sho, donde hay montañas y disciplina por siempre. Taiyo es el archipiélago y cobra con la memoria. Y finalmente tenemos Gaelia, un país que vive del arte y la elegancia. Entonces, estos van a ser los principales lugares en donde estos dos libros se van a trabajar. Y es importante saber la diferencia de cada uno de ellos. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante saber la diferencia? ¿Por qué? Porque ustedes como personas no solamente se encuentran en un espacio geográfico porque sí. El ser peruanos les da justamente la idea y el pensamiento de cómo van a dirigir y hacer su propia vida. Cada lugar geográfico da las normas sociales que van a ayudar a poder manifestar realmente cómo va a ser tu propia existencia. Y eso es algo que yo quiero dejar bien en claro a la hora de trabajar este planeta, por así decirlo, y estas localidades. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar hablando un poco sobre los personajes principales. Porque obviamente nada sería posible sin la existencia de personajes principales. La saga de Sutilezas y Extrañezas tiene dos personajes principales que están siempre juntos. El primero es Sherry Mimic Mahayan y la segunda es Mi Fan Fan, una guardaespaldas honoraria. Ambos personajes comparten algo muy importante, que es la idea de familia y legado. La historia de tanto de Sherry Mimic Mahayan como Mi Fan están entrelazadas en la idea de cuánto uno puede continuar siendo uno mismo sin dejar de lado a su propia familia. Ambos tienen un bagaje bastante amplio sobre lo que es una familia, sobre lo que es su propia existencia y sobre lo que es vivir en su propia sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dos personas completamente diferentes tienen que unirse para detener algo? Obviamente van a tener que sacar de sí mismos todas las ideas que puedan ser tanto positivas como negativas para lograr su objetivo en común. Entonces, Sherry y Mi Fan son justamente polos opuestos. Sherry siendo una persona bastante libre, feliz, que no le importa mucho las cosas que pasan a su alrededor, y Mi Fan, por el contrario, siendo muy recta. Una niña, es solo una niña de 11 o 12 años. Es una niña que necesita haber aprendido a divertirse, pero por cuestiones familiares tiene que saber pelear, luchar y proteger. Sherry va a tener que ser esa contraparte de Mi Fan, llegando a ser como si fuese padre e hija a largo plazo. Con unos diseños de más de 6 años en trabajo. Quiero hablar de esto un ratito porque la verdad no lo iba a poner hasta que en la noche me di cuenta de todo el tiempo que había pasado con ellos. Mi Fan, como la pueden ver allí, nació realmente hace 6 años atrás. Hace 6 años ella nació como un chiste, como una idea libre de una guardaespaldas que tomaba las cosas demasiado, con mucha seriedad. Como pueden ver allí, tenía una escopeta, ya no usa armas por si acaso, eso ya pasó de moda, le cambié esa parte de la historia, pero a partir de allí, ella nació y suplió un momento en que había creado a otro personaje, que era su hija. Primero creé a la hija y luego a la mamá, pero me gustó, y a la gente también le gustó el personaje, así que comenzó a salir un poquito más. A partir del 2020, justo en pandemia, la gente sintió algo con Mi Fan, con Mi-san, y quedamos con la idea de, ok, este es un personaje que tiene algo, una chispa diferente. Luego tenemos al siguiente, a Sherry Mimic Mahayan. Sherry Mimic Mahayan es peor todavía, porque nació de un chiste, ni siquiera nació de
un pensamiento formal de voy a crear un personaje que va a ser interesante. No, nació de un chiste. Cuando estábamos trabajando en Voxel Studio, Malcolm Rails, que era una obra que algún día lo verán, había un personaje que se llamaba Sherry Mahayan, que es un gato blanco con su bindi y viene de Mauria, tal cual. Pero un día estábamos en mi Discord personal hablando con bastantes personas a través de internet y diciendo qué pasaría si un mímico tomara la forma de Sherry y a todo el mundo le cayera mejor. Y dicho y hecho, eso me gustó, lo dibujé y a partir de allí comencé a dibujarlo y hacerlo canon, tanto así que la gente realmente ya quiere mucho más a Mimic que al mismo Sherry, lo cual es gracioso y triste al mismo tiempo, pero son cosas que pasan a la hora de uno crear, generar y hacer un personaje. Uno puede intentar crear el mejor personaje principal, pero a veces el chiste solo se vuelve más importante y más interesante que el mismo personaje. Entonces eso es lo que justamente ha pasado con tanto Mifan como Mimic. Ambos nacieron de la nada y ahora están aquí presentes frente a todos. Finalmente ahí lo pueden ver, como yo juego Pokémon, sí, tendría que decirlo, como yo juego Pokémon, ahí en la parte superior están sus formas de Pokémon, porque yo capturo Pokémon y luego ahí aparecen los personajes, así que por si acaso para que se entiendan más o menos cuál es mi forma extraña de generar nombres y crear personajes. Lo que me gusta de trabajar de Mimi y Mifan es que a través de los años se han vuelto inseparables. Empezando como personajes que de verdad no se podrían haber conocido, lentamente han afianzado una amistad que ha perdurado a través de los años. Nosotros en los libros los conocemos a partir de Mifan de 12 años y Mimi con XXX años, por razones que vamos a explicar más adelante, pero a partir de allí podemos ver cómo ha ido creciendo con el tiempo, ya con 14 años, ya con 35 años y finalmente ya con 45, 46 años. ¿Por qué? Porque la historia de este mundo y la historia de estos personajes no es estática, es una historia que se va contando a través del tiempo y a través de diferentes historias. ¿Para qué? Para generar una idea, para generar una conexión. Y creo que dentro del mundo de sutilezas y extrañezas, los que más se han compenetrado unos con otros justamente son Mifan y Mimi, de una forma que jamás lo hubiera previsto yo. Pero no se puede hablar de Sherry Mahayan sin Sherry Mahayan. O sea, mejor dicho, para que me entiendan, no se puede hablar de Mimic sin Sherry, no se puede hablar de Sherry sin Mimic. La dualidad, que es uno de los campos más importantes dentro de esta obra, nace de la idea de cómo una persona puede ser diferente, por la forma como ha sido tratado. Para hacerles un pequeño spoiler ya que están aquí, Sherry Mahayan fue una persona bastante diferente a lo que vemos en Sutilezas y Extrañezas. Sherry, hijo de la familia Mahayan, tenía dinero, tenía todo, pero no le gustaba su propia vida, quería escapar de eso, quería ser libre, algo que no podía puesto que su madre, como la pueden ver ahí, la mujer ahí alta, su madre lo tenía amarrado, vivía una vida de constante intento de escape, pero tantos escapes llevó a que la madre encontrara a Mimi para que pasase como si fuese su hijo y darle las órdenes necesarias para que sea mejor que su propio hijo. Esta dualidad que existe entre Sherry y Mimi es lo que genera que más adelante en Sutilezas y Extrañezas tengamos un personaje que tiene muchas aristas y tiene muchas formas de ver el mundo, porque no solamente conlleva lo que él mismo tiene, su propio bagaje cultural, sino lo que la familia Mahayan le ha dado a sí mismo y lo que lleva cargando como la sombra de Sherry. Acá tenemos unos cuantos más dibujos. Me lo robé literalmente de Final Fantasy Crisis Core, por si acaso. A la hora de que nuestro personaje Sherry se muere, tiene que decirle la frase famosa:
por ambos tiene que ser mi legado, mi vivo legado. Ahí está, mi vivo legado. Y es algo que realmente queda muy bien con esta idea de Mimic. Mimic es el legado en vida de Cher. Y así lo va a pasar en nuestra historia de Sutilezas y Extrañezas y en todas las otras obras. Él es un legado vivo de una persona que ya está en otro mundo. Y eso le da justamente una fuerza argumental potente para descubrir realmente quién es Mimic como persona. Si solamente es la copia o algo más. Siguiente tema. Ahora sí, hablemos un poco de los libros. Voy a tomar agüita. ¿Listo? Comenzamos con el primer libro de la saga, Hemlock Ridge, un pueblo pequeño construido sobre una herida enorme. Tenemos un ferrocarril que significa el progreso antiguo, que todavía está marcando el paisaje. Un ferrocarril que ha llevado a muchas personas a través de los continentes. Un ferrocarril transcontinental que la familia Mahayan ha estado trabajando por años hasta que un día se dieron cuenta que era malo para el planeta. Y a partir de allí dejó una herida viva en el mismo lugar en donde comenzó. Y eso de allí todo el mundo lo sabe. Y esa herida es lo que hace que Hemlock Ridge funcione como el preámbulo de toda la historia. Luego tenemos el manzanario. El manzanario es un lugar en donde todas las raíces que tiene el pueblo están conectadas. Es un árbol, sí, pero es la simbología total y completa de cómo los personajes están enraizados en un solo espacio geográfico y en un solo conocimiento de su propia existencia. Y finalmente el lago sellado, donde la naturaleza va conservando todas las memorias selladas, por así decirlo. La memoria, el planeta, en estas obras, el planeta está vivo. El planeta, al estar vivo, nos da a nosotros la idea que la muerte, la vida, la resurrección o cualquiera de estas partes están de la mano, porque el planeta toma como el planeta da. La energía que nos puede brindar esta es importante, porque allí están nuestras memorias. La memoria del planeta es la memoria del humano. Y los lugares que se ven en Hemlock Ridge tenemos los tres principales. Tenemos la tríada de Manipura, Maurya y So. Para que entiendan un poco mejor, Hemlock Ridge está en un país llamado Manipura. Manipura es un país que está basado en el plexo solar, en uno de los chakras. ¿Por qué? Porque Manipura fue justamente, y bueno, todo el nuevo continente, por así decirlo, fue conquistado por las personas de Maurya, que justamente estamos hablando de gente de la India. Imagínense que no hubiesen sido los españoles que nos hubiesen conquistado, sino hubieran sido los indios. Esa es la premisa de estos países. Por eso, la gran mayoría de países del Nuevo Mundo tienen nombres como Svadhisthana, Manipura, Agna, Anahata, entre otros. ¿Por qué? Porque son justamente los chakras. Y cada pueblo tiene la representación idílica de lo que significa ser alguien de Manipura, siendo Manipura el control del fuego, por ejemplo, y nuestras propias emociones. Entonces, cada pueblo tiene su propia forma de interpretar la realidad a través de la misma cultura que están ellos interpretando. Luego, tenemos Maurya, como ya les había comentado. Maurya en general hace referencia a la India, pero una India donde no se quedaron solamente con especias, sino con toda la tecnología que normalmente ellos podrían haber dado al mundo, donde no se quedaron encerrados en su propio país, sino intentaron ser más expansionistas, con justamente la época Maurya, de donde viene el nombre, Maurya con Y. Para que lo sepan, era una época antes de Cristo, en donde hubo expansionismo en la India antigua. Maurya en sí está muy ligado a las tradiciones, a la tierra, a la idea de el legado, la familia y cómo una persona puede realmente
sobresalir del resto. Siguiente es Shou, que es el más sencillo, viene de China, del antiguo imperio Zhou. Fue un imperio también expansionista en su tiempo, pero bueno, le llamé Shou porque es bonito, no me quoten en eso, pero me gustó el nombre. Pero Shou está inspirado bastante en China y en el taoísmo, mientras que Maurya es más sobre el hinduismo y el budismo. Shou está basado más en el taoísmo y en la forma en cómo uno puede realmente aprender y saber cómo mejorar como ser humano o como persona. Entonces, estas tres formas de ver el mundo es lo que hace que Hemlock Ridge esté envuelto en un problema que no solamente intenta encargar la idea de cómo mejorar o cómo salvar esta situación, sino es cómo observamos la realidad a través de nuestro sistema básico de creencias. Y cuando uno termina de leer Hemlock Ridge, tiene un intermedio. El intermedio es el musical de los recuerdos, que es un QR que tienen en la parte de atrás. En este pequeño musical tenemos también ciertos patrones que se repiten en toda la saga. ¿Qué haces cuando no quieres alejarte de lo que quieres proteger? Esa es la pregunta base o el tema base de esta historia. Tenemos el museo, donde es un lugar donde salvas tus recuerdos. Un ladrón, que es una persona que quiere liberar los objetos de su letargo. Y la hada, aquello perdido que vuelve a aparecer. Estos tres puntos son importantes. ¿Por qué? Porque el musical de los recuerdos lo que intenta hacer es demostrar que una persona puede abandonar sus objetos preciados, puede abandonar aquello que más quiere, porque los objetos son libres de dejarte. Los objetos tienen, por así decirlo, alma, y esa alma tú la tienes que también saber dejar soltar. Algo que Mimi en esta historia va a tener que aprender muy bien, porque como dije, hay un ladrón. Entonces es muy importante ir viendo justamente estas ideas. Creo que ya se están dando cuenta por dónde realmente está yendo cada una de estas historias como tema principal. Porque si bien es cierto, cada historia se lee por separado, tiene un tema general que es bastante obvio si se ponen a pensar. El musical de los recuerdos, su lugar es Gaelia. Gaelia está inspirado en todo lo que es Italia y Francia, o la idea que uno tiene de Italia y Francia, donde el arte, la vida bohemia está por todos lados, donde la gente compra, vende y da lo mejor que puede. ¿Por qué? Porque les gusta eso. Gaelia tiene en su capital Flarentis a los mejores artesanos, a los mejores pintores, a los mejores panaderos, pero al mismo tiempo tienen ese miedo de dejar, de soltar y de olvidar. Y justamente eso es lo que hace que Flarentis, al recibir la visita de este ladrón, se convierta en algo que sería demasiado complicado para poder trabajar. Por lo tanto, la historia viaja con los personajes. La historia va de lado a lado, pero al mismo tiempo trabaja con cada uno de los personajes, utilizando cada uno de estos espacios geográficos para poder contar la historia, siendo que Sherry convierte el mapa en su propia biografía. Cada lugar, él deja algo de sí mismo para las personas que están leyendo. Mientras Maurya es el origen familiar de él, donde él se encuentra, tenemos también a Hemlock Ridge, donde su pasado industrial, atado a una historia que él jamás pidió, lo vuelve a reclamar. Tenemos a Zhou, una nostalgia por el tiempo que queda, en donde se encuentra tal vez el último de sus amigos vivos. Y Gaelia, el miedo a perder aquello que tú atesoras. Entonces, mientras nosotros vemos esto, el mundo se va descubriendo a través de los ojos de Sherry y Mahaya, mientras él interactúa con otras culturas. Mientras más puede interactuar con los otros, se va dando cuenta cómo va funcionando el mundo y al mismo tiempo se va dando cuenta cómo funciona él mismo como persona, porque nadie está solo. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a lo que nos compete el día de hoy, el sol roto.
El sol roto es el mismo mundo, pero tiene otra clase de encierro. El año 1999. Un resort atrapado entre el turismo y la tradición. El tifón. Aquello que borra las huellas, corta la luz y encierra a todos los sospechosos. La fotografía, que cambia cada vez que uno la abre o la mira. Esa forma de ir cambiando el tiempo y la historia es la base del sol roto. El sol roto es una historia que intenta contar o intenta responder la pregunta si nuestro tiempo, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, todo está ligado con aquello que otras personas dejaron en el pasado. Aquellas guerras que se pelearon para nuestro futuro son realmente positivas. ¿Acaso las guerras que se libraron en nombre de la paz realmente lograron esta paz? ¿Y qué se sienten los ganadores y los perdedores a la hora de ver el mundo que ellos mismos dejaron para sus progenitores? Eso es lo que el sol roto intenta ir respondiendo a través de sus páginas. El sol roto tiene una dualidad. Está basado geográficamente está en Taiyo. Como se pueden dar cuenta, Taiyo es un país que suena a Japón porque es muy japonés. Pero no es solamente japonés, sino está también plagado de la cultura filipina y otras culturas que tengan que ver con el sudeste asiático y todas las culturas insulares del Pacífico. ¿Por qué de esta forma? Porque quería crear un archipiélago en donde se sintieran los personajes atrapados, pero al mismo tiempo con la capacidad de poder mover, analizar y lograr cada uno de sus objetivos que quisieran tener. Por eso Taiyo tiene dos caras. Uno, el modernismo, el futuro, el año 99, como les dije, en la primera imagen, donde podemos ver que las personas creen en la tecnología, en los videojuegos, en el anime también, sí, hay anime. Y el Taiyo, que es al mismo tiempo de segundo, aquello que está escondido, el olor a mar, aquel moho en esas estructuras antiguas y viejas, aquellos guerreros olvidados que todavía siguen peleando, aunque sea por turismo. La dualidad de Taiyo es lo que hace que este lugar geográfico pueda funcionar como el tablero ideal para Mimi, una persona que también está peleando con su propia dualidad. Acá en los personajes principales, si bien es cierto, Sherry y Mimi tienen la misma Sherry, Mimi y Mifam van a seguir siendo los personajes más importantes de la historia. En este caso se une al elenco muchos otros personajes mucho más carismáticos también, como Farhana, que de Sutileza y Extrañezas, Hemlock Ridge, ha salido ahora a trabajar en Taiyo. Tenemos a Tsuki, la guardiana y diosa de del manzanario, y finalmente Chai, el sobrino de Sher. El tiempo es el principal antagonista. Acá en la historia lo más importante es el tiempo. Cuánto tiempo realmente va a pasar y cuánto tiempo se puede uno ver envuelto en. Y ya en el segundo libro comienzan a aparecer los entes metafísicos, seres que lentamente están siendo olvidados, como nuestras propias leyendas que lentamente nosotros vamos olvidando con el tiempo. Nuestro pasado es olvidado siempre por la tecnología, pero tenemos que darnos el tiempo para poder entenderlos y volverlos a traer a la realidad. La violencia revela lo que cada personaje defiende. A diferencia de Hemlock Ridge, aquí sí hay batallas, pero son batallas filosóficas sobre realmente qué es lo que tú quieres proteger. Si proteges el futuro o proteges una idea que está basada en el pasado. Hay un intermedio también, un libro completamente gratis, que es El diario de una tigresa malhumorada, donde la pregunta principal es: ¿el instinto combativo es suficiente para poder ayudar a los demás? Está basada en la montaña de Yakshen, donde la pequeña Bifam va a tener que descubrir que su camino del Dao tal vez
sea un poco más complejo de lo que ella pensaría, que no solamente para proteger tienes que usar las armas, sino también tienes que usar el conocimiento. Bueno, como no nos queda tanto tiempo, me voy a saltar la parte del idioma, porque hay unos idiomas. Todos pueden hablar esperiano común. El esperiano común es el idioma que todos están hablando, es muy parecido al español, pero cada personaje piensa, recuerda y entiende el mundo desde su lengua materna. Y eso es muy importante, porque pese a que todos se comunican de la misma manera, las personas al mismo tiempo piensan en su lengua materna, lo cual da a la cultura una forma diferente de entender la realidad. Cultura, modales y símbolos, lo voy a pasar rápido solamente. Cada cultura tiene su propia ropa, su propio estilo de vestimenta. Esperia siendo España, Maurya siendo India, yo siendo China y Tayo Japón. Arte, música y lo que unifica a la obra. Al fin y al cabo, yo soy un artista, o bueno, creo que soy un artista, y me gusta generar esa historia con la idea de que todo en ella se basa en el arte y en la música. Gaelia, el lugar en donde está el ladrón, convierte todo todas las cosas que haga en arte en prestigio. Sho conserva su historia mediante el wuxia y las tradiciones orales y escritas. Tayo preserva su memoria mediante canciones, tambores y festividades. Maurya mantiene archivos, relatos y objetos históricos. Mientras tanto, Mimi interpreta este mundo mediante canciones y referencias actuales. Una forma de cultura, porque aunque él hable sobre series de televisión de los años 80, 90, eso sigue siendo cultura. Y eso es muy importante para él como personaje. Ya, la tecnología me lo voy a saltar. Chao, tecnología. Chao, tecnología. Ya. Y llegamos allá al crux del asunto. La cultura decide qué significa lo imposible. Maurya, legado, Mahayana, archivo, los pindis que todos ellos tienen y una continuidad. Sho, disciplina, familia, el Dao y el aprendizaje. Tayo, hospitalidad, espíritu y memoria insular. Y Hemlock Ridge, la industria, el culto, la negación y la nostalgia. Todo ello se junta para poder hacer una apreciación de un mundo que está completamente vivo. Resolver el crimen, agua. Resolver el crimen no significa comprenderlo del todo, y eso es algo que quiero que entiendan. La curiosidad, la empatía y la conciencia y la memoria tienen que juntarse para realmente poder crear o resolver algo. Cualquier cosa que una persona puede intentar hacer, tiene que hacerlo con esto, porque si no, se va a quedar en la ignorancia total. Y lo más importante de los libros es la identidad. Aceptar que una persona puede cambiar sin dejar de ser ella misma. Eso es el crux de toda nuestra historia. ¿Realmente puedes tú cambiar sin dejar de ser quien has sido? La fantasía es cercana. Tenemos el año 1999. La ley de este mundo es que los misterios siguen adelante y siguen presentes. Mimic es un detective mítico y ya me está matando. Y tenemos dos aventuras, dos asesinos, Hemlock Ridge y el Sol Roto. Y esto es con lo que quería que ustedes se queden. Sutilezas y extrañezas habla de aprender a mirar. Mirar más allá de las apariencias, escuchar otras culturas y comprender que ningún misterio comienza realmente con un cadáver, sino con una forma de observar el mundo. Porque a partir de la forma como uno mire el mundo, es que la realidad se aprecia. Quería también agradecer a la gente de Boxtail Studios. Un aplauso para los que están aquí, por favor. Gracias, me apoyaron en el coloreo y en otras cosas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a preguntas antes que me voten. ¡Ah!